Sí me esperé ahora sí la pregunta. Mira, nosotros pensamos esto, y ahí es donde debían discutir los intelectuales y todo lo que está allá arriba. Es, si estas medidas no se hacen, este país va a ser destruido. Son más los michoacanos de bien los que queremos y buscamos el desarrollo del Estado y el bienestar de nuestras familias. Estoy seguro que habremos de lograr los acuerdos necesarios para implementar estas y las demás acciones que sean necesarias para el resurgimiento de nuestro Estado, porque Michoacán está primero que cualquier interés personal o de facciones. Señor presidente, no soy yo mismo a las críticas de algunos medios de comunicación ni de actores políticos, pero atrás de mí hay 4,5 millones de michoacanos que requieren de la seguridad y el desarrollo. Para mí Michoacán no es algo etéreo o abstracto. Para mí Michoacán es de carne y hueso. En el transcurso de este periodo, mediante el esfuerzo conjunto, se ha logrado poner a disposición de las autoridades ministeriales a 334 personas como probables responsables de hechos ilícitos, incluidas 128 operadores de la delincuencia organizada. Con base en los trabajos de inteligencia y la coordinación de todas estas capacidades, tenemos la firme convicción de que en breve el poder de los criminales será minado de manera definitiva. La instrucción ha sido clara: coordinar a todas las dependencias federales para responder a la solicitud que hicieron los michoacanos para recuperar juntos la ruta de la tranquilidad y de la estabilidad en todas las regiones de la entidad. Lo que hoy ocurre en Michoacán no se gestó de ninguna manera en semanas o meses, va más allá. Es producto del deterioro social. Se descuidaron factores esenciales para la convivencia y los resultados están a la vista. Errores y omisiones provocaron y facilitaron la acción de grupos criminales que han dañado la convivencia, la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos. Bueno, entramos, Luis Jorge Garay, en esta parte de la conversación y retomo lo que en el bloque anterior planteabas. Un énfasis mayor en la descripción que hizo Enrique Peña Nieto hoy de la fase 2 de este desarrollo integral con equidad para el Estado de Michoacán, pero poco énfasis o dando prácticamente por hecho que se estaba en este tema del control territorial con el suficiente avance para la recuperación, digámoslo así, de una parte fundamental de una estrategia. En el análisis, Luis Jorge, ¿qué significa que no se haya puesto el énfasis en lo que significa la irrupción de grupos de autodefensa, aunque están ya firmadas algunos convenios con algunos de ellos? No quedó suficientemente claro lo que puede significar la penetración de autoridades michoacanas por parte del crimen organizado. Esa parte no quedó suficientemente expuesta por lo que se puede apreciar. Correcto. Esta primera fase, en el caso de la propuesta y acción del gobierno mexicano, trataría de institucionalizar los grupos de autodefensa que se han ido creando en diferentes municipios del estado de Michoacán, buscando esa institucionalización a través de su inserción en cuerpos de vigilancia rural o, como se dijo también, en policía municipal que va a ser reestructurada. En este tema yo creo que vale la pena mencionar un poco la experiencia de Colombia con el surgimiento a comienzos de los 90, con las Convivir, que eran unos movimientos de autodefensa que fueron regulados por el Estado inicialmente, pero que infortunadamente después, dentro del marco del conflicto entre grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, estos Convivir de grupos de autodefensa regulados se fueron convirtiendo verdaderamente en grupos paramilitares, que nos llevaron a que la evolución de estos grupos militares llevaran una década después a lo que hemos llamado la reconfiguración del Estado colombiano,
por su infiltración y cooptación de entidades del gobierno y de la administración central de la República de Colombia, como fue el Congreso de la República, que en la legislación 2002-2006 más de un tercio del Congreso de la República tenía pactos con estos grupos narcoparamilitares y cuya erradicación aún no hemos logrado en su totalidad. La diferencia que veo y la innovación que tiene este proceso de institucionalización que pretende el gobierno mexicano es a través de su incorporación de los grupos de autodefensa en cuerpos institucionales del Estado, como pueden ser los cuerpos de vigilancia o directamente la policía municipal. Quedan varios interrogantes sobre este proceso que pues deben ser resueltos y atendidos debidamente. En primer lugar, es que el surgimiento de los grupos de autodefensa de alguna manera van en contra de la legalidad de un Estado de Derecho, como fue el haberse arrogado la potestad de suplantar el monopolio legítimo y legal por parte del Estado del uso de la fuerza. Entendemos y se entiende obviamente que el surgimiento de los grupos de autodefensa básicamente surge ante la ineficiencia del Estado para poder garantizar la seguridad del territorio. Pero el problema es que al haberse arrogado esa potestad, los grupos de defensa se ha cometido una ilegalidad y esto puede generar un precedente y un efecto de demostración nocivo o perverso para otros casos y otros estados en el estado de Michoacán, de tal manera que la institucionalización no puede ser perdón de olvido directamente, sino que tiene que tener algún castigo moral, social y no sé si penal en algunas ocasiones ante esta ilegalidad, so pena de nuevo de reproducir este fenómeno hacia el futuro, que pueda tener fenómenos de reproducción de la ilegalidad más adelante. En segundo lugar, que vale la pena mencionar es que todavía no ha habido por lo menos no se ha develado claramente todo el proceso de organización, financiación y armamento de las autodefensas y qué intereses eventuales, si son legales o ilegales, de diferentes grupos que pudieran haber influido de una u otra manera en la configuración de estos grupos de autodefensa. Concluyo diciendo, por lo tanto, en este proceso es fundamental que el Estado de Derecho se fundamente y se consolide, pero siempre haciendo valer la ley y de que el monopolio de la fuerza debe ser a cargo del Estado, única y exclusivamente. Bueno, un tema muy complejo, desde luego, Luis Jorge Garay, de las autodefensas, porque desde luego el gobierno mexicano, y lo dicen los discursos del día de hoy, encuentra que hay expresiones de hartazgo de la sociedad que son legítimas. Esto lo dijo, por ejemplo, el gobernador Fausto Vallejo. Aquí en nuestras notas vemos, por ejemplo, que se expresa de esta manera: las expresiones de hartazgo de la sociedad son legítimas, pero deben conducirse por la institucionalidad. El principio es el mismo de lo que estás planteando, Luis Jorge, pero aquí lo que tenemos es, bueno, una irrupción y un avance de grupos de autodefensa y de policías comunitarios que hizo en buena medida que la respuesta del propio gobierno mexicano se diera en estos términos. Me parece que aquí hay un momento muy delicado para México de qué hacer con las autodefensas, en función de que por lo pronto el gobierno mexicano está reconociendo en estas personas una legitimidad básica en términos de haber tenido que armarse para enfrentar la ineficiencia misma del propio Estado. Después de la pausa, Luis Jorge, regresemos en este punto. Entiendo la experiencia colombiana, hablemos de la particularidad mexicana también y vamos entrando en la parte final del programa. Bueno, estamos en la parte final, Luis Jorge Garay, de esta conversación. Retomo el hilo de lo que planteabas desde Colombia sobre las autodefensas y la experiencia colombiana que obliga a pensar la experiencia mexicana, desde luego. Te planteo para una última reflexión la fase en la que parece encontrarse México respecto a estos grupos de autodefensa y policías comunitarios en el caso de Michoacán.
Está a punto de cumplirse un año de la irrupción pública de las llamadas autodefensas. Han dicho que sí están dispuestos a desarmarse siempre y cuando se entreguen las 7 cabezas, se capturen los 7 cabecillas de los caballeros templarios. De los 7 nombres que han dado explícitamente, han capturado a 2. Estamos en esa fase que, digamos, es la fase de la realidad mexicana respecto a esta figura de las autodefensas. ¿Qué pensar, Luis Jorge Garay, sobre cómo las autodefensas y policías comunitarias en esta parte de la historia pueden actuar en positivo para reconstituir el estado de Michoacán? Gracias por la pregunta, Carmen. Esto nos lleva a algo muy fundamental. ¿Cuáles son las raíces esenciales de esta problemática? Indefectiblemente es porque hay un avance de la ilegalidad que se ha incrustado en diferentes instituciones y de la sociedad y del Estado, no solo del Estado de Michoacán, sino también y de México, sino de otros países. En lo que hemos estudiado la evolución de la familia michoacana, los caballeros templarios, encontramos algo que es fundamental entender, que no se trata solo de organizaciones cuyos componentes solamente son criminales. Estos son constituidos, estos grupos, como redes en las cuales participan agentes incluso supuestamente legales y agentes que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, que no son solo criminales, sino que son o bien funcionarios públicos que están actuando en contra de la institucionalidad, o son agentes civiles, abogados, diferentes incluso empresarios, que de una u otra manera están perteneciendo y reproduciendo el capital ilegal en estas entidades como el Estado de Michoacán en este caso. Y eso lleva a que el tema es mucho más complejo y no se trata solamente de eliminar cabecillas de la organización criminal, porque de hecho en su momento, a mediados de los 2000, de la década pasada, evidentemente se dio de baja al Chango Méndez, se le dio de captura y de baja al Chayo, y se reestructuró y reorganizó la familia michoacana de los caballeros templarios alrededor del... Luis Jorge, se nos acaba el tiempo, te voy a interrumpir, discúlpame, se nos acabó el tiempo, pero habremos de retomar el hilo porque empiezas a hablar de casos específicos y habremos de seguir esta conversación si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí en este programa. Bueno, muchas gracias, Carmen, que estés muy gracias y hasta la próxima. Gracias, Luis Jorge Garay. Retomaremos el hilo, desde luego, con él, si me lo permite. Gracias y hasta mañana. Noticias MBS presentó la retransmisión de Aristegui en CNN. Gracias por escucharnos. MBS Radio 102.5. Estamos contigo. MBS 102.5 trae para ti a la novia del feeling, la diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo y Regina Orozco en su show Pedazos del Corazón, interpretando grandes boleros. Teatro Metropolitan, 8 de febrero. Boletos en el sistema Ticketmaster al 5325-9000. Escucha nuestros programas en vivo para ganar el tuyo. Omara Portuondo y Regina Orozco en vivo. MBS 102.5. En la música estamos contigo. MBS XHMBS 102.5 en frecuencia modulada. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia, 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Son las 6 de la mañana. Inicia Noticias MBS con Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui.